Lección 1. Alimentos reconfortantes. Me encantan, son tan reconfortantes. ¿Has probado alguna vez el pastel de manzana? Sí, hay algo tan nostálgico en el aroma cálido y dulce del pastel de manzana recién horneado. Por supuesto, la combinación de manzanas tiernas y corteza hojaldrada es simplemente irresistible. Y es aún mejor cuando se sirve caliente con una bola de helado de vainilla encima. Sí, ese contraste entre pastel caliente y helado frío crea una experiencia deliciosa. Estoy totalmente de acuerdo. Es el postre perfecto para reuniones y ocasiones especiales. Además, hacer tarta de manzana puede ser una actividad divertida para compartir con amigos o familiares. Por supuesto, hornear juntos puede crear recuerdos maravillosos mientras disfrutan de delicias. Planifiquemos un día de repostería pronto. Me encantaría preparar un pastel de manzana juntos. Lección 2. Aventuras en la montaña. También tuve la oportunidad de caminar por exuberantes montañas y encontrarme con animales salvajes poco comunes, lo cual fue una experiencia increíble. Suena increíble. Hay algo realmente de especial en estar rodeado de naturaleza y presenciar su belleza de primera mano. Por supuesto, la vibrante vegetación y el aire fresco realmente rejuvenecen el espíritu y avistar animales únicos lo hace aún más memorable. Sí, es como entrar en un mundo diferente donde todo se siente en paz y vitalidad a la vez. Me encontré con algunas aves raras que solo había visto en documentales y me pareció surrealista verlas en su hábitat natural. ¡Guau! Debió ser un momento emocionante. Me encantaría vivir esa aventura y aprender más sobre la vida silvestre. Definitivamente vale la pena. Cada caminata trae nuevas sorpresas y la sensación de logro al alcanzar la cima es inigualable. Me lo imagino. Además, las impresionantes vistas desde la cima son la recompensa perfecta a todo ese esfuerzo. Exactamente. Es un recordatorio de lo hermoso que es nuestro planeta y de la importancia de conservar estos espacios naturales. Lección 3. Viajes en solitario memorables. Lo tendré en cuenta. ¿Cuál es tu viaje en solitario más memorable? Me encantaría saber de tu experiencia. Mi viaje en solitario más memorable fue a Kioto, Japón. La mezcla de templos antiguos y vida urbana moderna fue impresionante. Suena increíble. Viajar solo seguramente te dio la libertad de explorar a tu propio ritmo y sumergirte de verdad en la cultura. Sí, fue liberador. Podía pasar horas paseando por jardines serenos y visitando santuarios impresionantes sin prisas. Me lo imagino. Hay algo especial en poder tomarte tu tiempo y disfrutar cada momento cuando viajas solo. Por supuesto, además, conocí a gente local increíble que compartió historias sobre su cultura, lo que enriqueció aún más la experiencia. Suena como una forma fantástica de conectar con el lugar y su gente. ¿Probaste alguna comida especial durante tu estancia? Sí, disfruté de platos tradicionales como el ramen y las delicias con sabor a matcha, que fueron un deleite para mi paladar. ¡Wow! Parece un viaje lleno de recuerdos inolvidables y experiencias deliciosas. Lección 4. Arte de acuarela. Genial. ¿Qué tipo de arte te gusta crear? Me encantan las acuarelas, crean efectos preciosos y suaves.
Las acuarelas son increíbles. Tienen una forma única de combinar los colores que puede evocar diferentes emociones en una pintura. Exactamente. La fluidez de las acuarelas da pie a muchísima creatividad y es fascinante ver cómo cada capa puede cambiar la obra en su conjunto. Sí, creo que trabajar con acuarelas puede ser a la vez desafiante y gratificante, sobre todo cuando se consigue el efecto deseado. Por supuesto, es como una danza entre el control y la espontaneidad. A veces los mejores resultados se consiguen con toques y mezclas inesperados. Totalmente de acuerdo. Es un medio que fomenta la experimentación, y me encanta cómo cada cuadro cuenta una historia diferente. ¿Has creado alguna pieza de la que estés especialmente orgulloso? Sí, hace poco pinté un paisaje que capturaba una puesta de sol y los colores quedaron preciosos. Suena genial. Me encantaría ver tus obras y cómo te expresas con acuarelas. Lección 5. Confirmación de la reserva. Claro, solo trae tu número de referencia de reserva para recogerlos a tu llegada y todo estará listo. Suena sencillo. Siempre es útil tener todo organizado para que el proceso de check-in sea fluido. Por supuesto, tener tu número de referencia te garantiza que todos tus datos estén en orden, lo que hará que tu llegada sea sin complicaciones. Sí, es bueno saber que ya nos encargamos de los preparativos, lo que te permite relajarte y disfrutar más de tu tiempo. Exactamente. Ya sea para una estancia en un hotel o para una actividad, estar preparado puede mejorar la experiencia en general. Totalmente de acuerdo. Son los pequeños detalles los que marcan la diferencia, sobre todo al viajar. Y si tienes alguna petición especial, asegúrate de mencionarla al momento del check-in. A menudo intentan satisfacer las necesidades de los huéspedes. Qué buen consejo. Lo tendré en cuenta para que mi estancia sea lo más agradable posible. Perfecto. Seguro que lo pasarás genial y estoy deseando saberlo todo. Lección 6. Reflexiones de Año Nuevo. Supongo que es simplemente sentido común, pero la principal razón por la que me gusta el año nuevo es la sensación de un nuevo comienzo. Por supuesto, es un momento para reflexionar sobre el año pasado y establecer nuevas metas para el próximo, lo cual es muy motivador. Sí, la idea de empezar de nuevo puede inspirarnos a hacer cambios positivos en nuestras vidas, ya sean grandes o pequeños. Totalmente de acuerdo. Es refrescante pensar en todas las posibilidades que trae un nuevo año y cómo podemos crecer. Y celebrar con amigos y familiares crea un sentido de comunidad que hace que la ocasión sea aún más especial. Claro que sí. Compartir esperanzas y propósitos puede fomentar vínculos más profundos y apoyo entre seres queridos. Además, las festividades y tradiciones que rodean el año nuevo aumentan la emoción y la alegría de la celebración. Sí, cada cultura tiene su forma única de recibir el año nuevo, lo que hace que sea fascinante aprender sobre diferentes tradiciones. Asegurémonos de abrazar el espíritu del año nuevo y llevar esa energía positiva durante todo el año. Lección 7. La importancia de Uluru. El continente alberga una gran roca roja conocida como Uluru que se alza majestuosa en el desierto y es casi un sitio sagrado. Sí, Uluru es un lugar emblemático. Su gran importancia cultural para los pueblos indígenas de Australia lo hace aún más especial. Exactamente.
Es un símbolo de su herencia y conexión con la tierra, y visitarlo puede ser una experiencia profunda. Por supuesto, la forma en que cambia de color a diferentes horas del día es simplemente fascinante. Sí, ver la puesta de sol sobre Uluru es una vista impresionante que muchos viajeros atesoran. Y es importante respetar las prácticas y tradiciones culturales asociadas con el sitio durante la visita. Por supuesto, comprender las historias y creencias relacionadas con Uluru enriquece la experiencia y fomenta el aprecio por la tierra. Me encantaría visitarlo y aprender más sobre su historia y significado de primera mano. Sería un viaje inolvidable, sumergiéndonos tanto en la naturaleza como en la cultura. Lección 8. Moda histórica. Cuando visité el museo, pude ver todo del pasado. Había prendas que realmente me hicieron reflexionar sobre sus historias. Suena fascinante. Es increíble pensar en cómo ha evolucionado la moda con el tiempo y lo que representan esas prendas. Exactamente. No sé cómo la gente usaba esos atuendos, parecían tan elaborados e incómodos para los estándares actuales. Sí, la moda de entonces priorizaba la estética sobre la comodidad, algo muy diferente a las tendencias actuales. Cierto, es interesante ver cómo las normas y valores sociales influyeron en la forma de vestir a lo largo de la historia. Por supuesto, cada pieza cuenta una historia que refleja la cultura y la época de la que proviene, lo cual es fascinante. Me encanta cómo los museos pueden transportarnos a diferentes épocas y darnos una idea de la vida de nuestros antepasados. Sí, es un gran recordatorio de lo lejos que hemos llegado y de la creatividad que ha moldeado nuestro mundo. Planeemos visitar otro museo pronto, siempre hay algo nuevo que descubrir. Lección 9. Desafíos diarios. Siempre hay algo con lo que tiene que lidiar, parece que tiene mucho en qué pensar últimamente. Sí, puede ser abrumador cuando la vida presenta tantos desafíos a la vez. Es importante encontrar formas de afrontarlos. Exactamente. A veces, simplemente hablar de ello puede aliviar la carga y aportar algo de claridad. Por supuesto, el apoyo de amigos y familiares puede marcar una gran diferencia en momentos difíciles. Creo que es esencial crear un equilibrio entre gestionar las responsabilidades y tomarse tiempo para el cuidado personal. Sí, encontrar ese equilibrio puede ayudar a reducir el estrés y mejorar el bienestar general. Y pequeños Claro, descansos a lo largo asegurémonos de del día pueden comunicarnos proporcionar el regularmente. espacio mental Puede ser necesario útil para compartir afrontar lo que los estamos desafíos de forma pasando. más efectiva. Estoy de acuerdo. Juntos podemos apoyarnos mutuamente en los altibajos de la vida. Lección 10. Planificación de actividades. Claro, puedo investigarlo por ti. ¿Hay alguna actividad específica que te gustaría hacer allí durante tu viaje? Sí, me encantaría probar algunas caminatas y tal vez incluso algunas experiencias culturales para sumergirme realmente en el estilo de vida local. Suena fantástico. El senderismo ofrece vistas impresionantes y la oportunidad de conectar con la naturaleza. Exactamente. Y participar en actividades culturales me permitirá aprender más sobre las tradiciones y la historia del lugar. Puedo buscar visitas guiadas que combinen senderismo y experiencias culturales, lo que puede ser una excelente manera de explorar. Eso sería perfecto. Agradezco tu ayuda para planificar esto. Hace que todo el proceso sea menos abrumador.
No hay problema. Me entusiasma ayudarte a crear un itinerario que combine aventura y descubrimiento cultural. Gracias. Tengo muchas ganas de ver qué actividades podemos incluir. Será un viaje inolvidable. Por supuesto, asegurémonos de incluir muchas oportunidades para divertirse y explorar. Lección 11. Planes para la cena. ¿Te gustaría cenar en la habitación esta noche? Podría ser una forma acogedora de relajarte después de un largo día. Claro, ¿qué te gustaría cenar? Escucho sugerencias, pero se me antoja algo contundente. ¿Qué tal pedir pasta? Siempre es reconfortante y hay muchísimas opciones deliciosas para elegir. Suena genial. Me encantan los fettuccine Alfredo o quizás la salsa arrabbiata picante. Ambas opciones suenan deliciosas. Podríamos añadir una buena ensalada para complementar. Sí, una ensalada fresca sería perfecta, sobre todo con pan crujiente para acompañarla. Revisemos el menú y veamos si tienen algún plato especial esta noche que deberíamos probar. Buena idea. Me emociona nuestra cena íntima. Será una buena manera de relajarnos juntos. Por supuesto, después de un largo día, disfrutar de buena comida y de la compañía mutua suena perfecto. Lección 12. Historia de Halifax. La capital de Nueva Escocia es Halifax, y comenzó a atraer colonos de habla inglesa debido a las amenazas de los franceses. Así es. Halifax desempeñó un papel crucial en la historia colonial temprana de Canadá, sirviendo como puesto militar estratégico. Sí, la ubicación era ideal para defenderse de los ataques franceses y rápidamente se convirtió en un asentamiento bullicioso. Es fascinante cómo los acontecimientos históricos dan forma al desarrollo de las ciudades y sus culturas. Por supuesto, la mezcla de culturas en Halifax hoy en día es testimonio de su rica historia y de las influencias que la moldearon. Además, explorar los sitios históricos de Halifax, como la Ciudadela y el Paseo Marítimo, permite echar un vistazo a su pasado. Estoy de acuerdo. Es una ciudad hermosa con muchísimo que ofrecer, desde su historia hasta su vibrante escena artística. Claro que sí. Me encantaría visitarla y aprender más sobre la evolución de Halifax a lo largo de los años. Planemos un viaje allí algún día. Creo que a ambos nos gustaría explorar su importancia histórica. Lección 13. Recorrido por la habitación. Suena razonable. ¿Podrías mostrarnos la habitación de lujo antes de decidirnos? Quiero asegurarme de que cumpla nuestras expectativas. Claro, la habitación de lujo ofrece hermosas vistas y más espacio, lo que podría hacer nuestra estancia aún más agradable. Perfecto. Agradezco poder ver la habitación primero. Nos ayuda a asegurarnos de que estamos tomando la decisión correcta. Sí, es importante sentirse cómodo y relajado en el espacio donde nos alojaremos, especialmente durante una escapada. Exactamente. Me encanta la idea de tener una linda vista al despertar cada mañana. Y las comodidades adicionales en la habitación de lujo realmente podrían mejorar nuestra experiencia durante la estadía. Estoy de acuerdo. Vamos a echarle un vistazo y ver si tiene todo lo que buscamos. Sí, tengo muchas ganas de ver si es tan bonito como me lo imagino. Vamos, tengo muchas ganas de echar un vistazo. Lección 14. Historia del transporte.
Antiguamente se utilizaban caballos para el transporte, lo cual parece muy diferente a cómo viajamos ahora. Sí, es fascinante pensar en cómo la gente dependía de los caballos para todo, desde los desplazamientos diarios hasta los viajes largos. Exactamente. Los caballos eran esenciales para el comercio, los viajes e incluso la agricultura, y moldearon profundamente la sociedad. Y pensemos en el vínculo que la gente tenía con sus caballos. No eran solo animales, sino compañeros de confianza. Es cierto, la relación entre humanos y caballos ha sido significativa a lo largo de la historia. Además, con la tecnología moderna, es increíble ver cómo el transporte ha evolucionado tan rápidamente. Sí, desde los carruajes tirados por caballos hasta los coches y trenes, los avances han transformado por completo nuestra forma de desplazarnos. Me pregunto qué tipo de desafíos enfrentaron en aquel entonces en comparación con las comodidades que tenemos hoy. Es un gran tema de conversación. Comprender el pasado nos ayuda a apreciar nuestros medios de transporte actuales. Lección 15. Equilibrio entre vida laboral y personal. Me gusta tomarme un momento para relajarme antes de empezar la jornada laboral. ¿Cómo es tu horario de trabajo una vez que empiezas? Normalmente tengo una agenda bastante ocupada, pero me resulta útil reservar un tiempo de tranquilidad por las mañanas. Suena como una buena estrategia. Empezar el día con calma puede marcar la diferencia ante cualquier desafío que se avecine. Por supuesto, intento meditar o disfrutar de un café mientras planifico mis tareas del día. Qué buen enfoque. Ayuda a tener la mente despejada antes de ponerse a trabajar. Sí, y descubro que dedicarme un poco de tiempo por la mañana me hace más productivo a lo largo del día. Estoy de acuerdo. Un comienzo tranquilo puede marcar la diferencia para afrontar tu lista de tareas con energía. Exactamente, se trata de encontrar el equilibrio entre el trabajo y el cuidado personal. Asegurémonos de animarnos unos a otros para mantener ese equilibrio a medida que avanzamos en nuestros días ocupados. Lección 16. Hora de salida. Perfecto. Creo que eso cubre todo lo de la lista. Vamos a la caja para finalizar nuestras compras. Sí, estoy emocionado por ver cómo se ve todo una vez que lo tengamos todo junto. Por supuesto, siempre es gratificante ver cómo nuestras selecciones cobran vida, sobre todo después de haberlo planeado todo. Estoy de acuerdo. Además, al finalizar la compra, estamos un paso más cerca de disfrutar de nuestros nuevos artículos. Sí, estoy deseando usar todo lo que hemos elegido, es como una pequeña recompensa por nuestro esfuerzo. Exactamente. Y cuando lleguemos a casa, podemos empezar a organizarlo todo. Asegurémonos de guardar nuestros recibos, en caso de que necesitemos hacer algún cambio más adelante. Buena idea. Siempre me gusta llevar un registro de mis compras para planificar mi presupuesto. Muy bien, vamos a completar esta aventura de compras. Lección 17. Escape de un pueblo playero. Claro, ¿qué tal explorar un pueblo costero cercano? Puede ser un descanso refrescante de la rutina. Suena fantástico. Un pueblo costero ofrece un ambiente muy relajante, y me encanta el sonido de las olas. Exactamente. Además, suele haber muchísimas actividades divertidas como nadar, tomar el sol o pasear por la playa. Sí,
Y probar mariscos locales en un restaurante junto a la playa siempre es un placer. Por supuesto, mariscos frescos con vista al mar suenan como la manera perfecta de disfrutar un día de playa. Ya puedo imaginarnos descansando en la arena, tomando sol y disfrutando de una comida deliciosa. Echemos un vistazo a algunos pueblos costeros cercanos y veamos qué tiene cada uno para ofrecer para una divertida excursión de un día. Genial idea. Tengo muchas ganas de planificar esta escapada y crear recuerdos maravillosos. Yo también. Hagámoslo realidad pronto. Lección 18. Abierto a preguntas. Un placer. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntarme cuando quieras. Estoy aquí para ayudarte. Gracias. Agradezco su disposición para ayudar. Realmente marca la diferencia cuando alguien está disponible para responder preguntas. Por supuesto, creo que la comunicación abierta es clave para que todo marche sobre ruedas. Sí, me alegra saber que puedo contactarte si necesito más aclaraciones o ayuda. Claro que sí. Siempre me alegra compartir información y ayudar en todo lo que pueda. ¡Qué tranquilidad! Hace que todo el proceso parezca más manejable y menos intimidante. Me alegra oír eso. Mantengamos la comunicación abierta a medida que avanzamos. Sí, juntos podemos afrontar cualquier desafío que se nos presente. Por supuesto, tengo muchas ganas de trabajar juntos y lograr grandes cosas. Lección 19. El tiempo del fin de semana. ¿Sabes qué tiempo hará este fin de semana? He oído que podría estar solado y cálido, perfecto para un picnic. Sí, revisé el pronóstico antes y parece que tendremos un clima hermoso, ideal para actividades al aire libre. Suena fantástico. Un día solado en el parque sería la manera perfecta de relajarse y disfrutar de la naturaleza. Totalmente de acuerdo. Es una gran oportunidad para reunir a amigos y disfrutar de un agradable picnic juntos. Exactamente. Podemos llevar bocadillos, bebidas y quizás hasta un frisbee para jugar un rato divertido. Sí, sería un día encantador, lleno de buena comida y risas. Finalicemos nuestros planes y asegurémonos de que todos estén listos para el picnic de este fin de semana. Claro, qué ganas de tomar el sol y disfrutar de tiempo de calidad con mis amigos. Yo también. Será un fin de semana maravilloso. Lección 20. Explorando pasatiempos. ¿Has estado probando otras aficiones últimamente? También he empezado a aprender a tocar la guitarra y ha sido una experiencia muy gratificante. Suena increíble. Siempre quise aprender a tocar un instrumento, pero nunca me atreví. ¿Qué te inspiró a empezar? Siempre me ha gustado la música y pensé que ya era hora de aprender una habilidad que pudiera disfrutar durante muchos años. ¡Qué gran motivación! La música puede ser una vía maravillosa para la creatividad y la expresión. ¿Qué tal te va? Es un desafío, pero cada pequeño progreso se siente como una victoria, especialmente cuando logro tocar una canción que me encanta. Me lo imagino. Aprender algo nuevo puede ser un poco intimidante, pero parece que estás disfrutando mucho del proceso. Por supuesto,
Además, es una forma fantástica de relajarse después de un largo día simplemente tocando y perdiéndose en la música. Suena terapéutico. Me encantaría escucharte tocar alguna vez, quizás me inspire a emprender mi propio camino musical. Me encantaría compartirlo. Sigamos animándonos a explorar nuestras aficiones, hace la experiencia aún más divertida. Lección 21. Consejos sobre el contenido alimentario. He estado pensando en consejos para crear contenido gastronómico atractivo y un consejo importante es contar una historia con cada plato. Suena fantástico. Compartir la historia y la inspiración detrás de una receta realmente conecta con el público. Exactamente. A la gente le encanta conocer el recorrido que hay detrás de su comida, ya sean tradiciones familiares o experimentos personales en la cocina. Sí, le da profundidad al contenido y lo hace más cercano, invitando a los espectadores a involucrarse con la historia. Y mostrar el proceso de cocción, con todas sus pequeñas peculiaridades y desafíos, puede hacer que el contenido se sienta auténtico y atractivo. Por supuesto, son esos momentos reales los que conectan con los espectadores, haciéndoles sentir que forman parte de la experiencia. Además, incluir consejos y trucos mientras cocinas puede aportar valor y hacer que el público vuelva en busca de más. Excelente punto. No se trata solo del plato final, sino también de enseñar y compartir conocimientos a lo largo del camino. Hagamos una lluvia de ideas para nuestro propio contenido gastronómico. Creo que podríamos crear algo realmente de especial juntos. Lección 22. Registro de rutina en el gimnasio. Oye, ¿has seguido con tu rutina de gimnasio últimamente? He intentado ser constante, pero a veces es difícil. Sí, me he esforzado al máximo. Algunas semanas son mejores que otras, pero tener un compañero de entrenamiento me ayuda a mantener la motivación. ¡Qué buena idea! Hacer ejercicio con alguien puede hacerlo más divertido y animarse mutuamente a seguir comprometidos. Exactamente. Además, es más divertido celebrar juntos las pequeñas victorias, como batir nuevos récords personales. Por supuesto, incluso en los días que no tengo ganas de ir, saber que alguien cuenta conmigo me ayuda a seguir adelante. Sí, esa responsabilidad puede marcar la diferencia a la hora de mantener una rutina. ¿Qué tipo de entrenamientos has estado haciendo últimamente? He estado combinando cardio con entrenamiento de fuerza, intentando mantener el equilibrio. Es una buena combinación que hace que mis entrenamientos sean interesantes. Suena como un buen plan. Yo también necesito variar. Quizá podamos probar una nueva clase juntos pronto. Me encantaría. Sigamos animándonos a mantenernos activos y hacer del fitness una parte divertida de nuestras vidas. Lección 23. Visita una galería de arte. Suena aventurero. De hecho, estaba pensando en ir a una galería de arte local este fin de semana para ver las nuevas exposiciones. Suena genial. Las galerías de arte pueden ofrecer experiencias y perspectivas únicas sobre la creatividad. Exactamente. Me encanta cómo el arte puede evocar emociones y contar historias de maneras que las palabras a veces no pueden. Sí, además, es fascinante aprender sobre los artistas y sus motivaciones detrás de cada pieza. Por supuesto, algunas galerías incluso organizan sesiones interactivas donde puedes conocer a los artistas y hacerles preguntas. Sería fantástico. Interactuar con los artistas puede brindar una comprensión más profunda de su trabajo y sus técnicas. Planeemos ir juntos.
Será una salida divertida para explorar el mundo artístico y descubrir nuevas inspiraciones. Me apunto. Tengo muchas ganas de ver lo que hay en exposición y sumergirnos en el mundo del arte. Yo también. Será una experiencia maravillosa y la espero con ansias. Lección 24. Punto de encuentro. Genial. ¿Hay algún punto de encuentro que damos en tu casa? Quiero asegurarme de coordinarnos bien. Quedarnos en mi casa suena bien. Así podremos charlar y prepararnos antes de salir. Perfecto. Traeré algo para picar para que podamos disfrutarlo mientras planeamos el día. ¡Qué buena idea! Un pequeño refrigerio siempre hace que la planificación sea más agradable. Exactamente. Además, nos ayudará a mantener la energía para cualquier aventura que nos aguarde. Sí, estoy entusiasmada con nuestros planes y estoy deseando ver qué se nos ocurre. Será divertido intercambiar ideas y aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos. Por supuesto, asegurémonos de tener todo listo para un día emocionante. ¿Qué ganas tengo? Hagamos que sea una salida inolvidable. Lección 25. Festival del Tulipán. En Ottawa hay muchos tulipanes y algunas personas van allí solo para ver todas las hermosas flores durante el festival. Sí, el Festival del Tulipán es una maravillosa celebración de la primavera, con colores vibrantes y unas exhibiciones impresionantes. Exactamente. Es asombroso ver cómo estas flores transforman el paisaje, creando una vista impresionante para todos los visitantes. Me encanta cómo el festival no solo resalta la belleza de los tulipanes, sino que también celebra los lazos culturales con los Países Bajos. Por supuesto, la historia del festival le da mucha profundidad a la experiencia, haciéndola aún más especial. Además, es una gran oportunidad para que familias y amigos se reúnan y disfruten del aire libre. Por supuesto, creo que asistir al festival sería una forma encantadora de darle la bienvenida al buen tiempo. Sí, hagamos planes para visitarlos este año. Estoy deseando ver los tulipanes en plena floración. ¡Qué emoción! Será un día precioso, lleno de color y alegría. Lección 26. Sede de las Naciones Unidas. La mayor organización que se puede encontrar en cualquier lugar es la de las Naciones Unidas, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York y reúne a personas de todo el mundo. Sí, es un lugar muy importante para la diplomacia y la cooperación internacional, lo que lo convierte en un centro de debates globales. Exactamente. La ONU desempeña un papel crucial al abordar cuestiones como el mantenimiento de la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Admiro su objetivo de promover el diálogo y el entendimiento entre diferentes naciones, luchando por un mundo mejor. Por supuesto, visitar la sede sería fascinante, ver los salones de actos y las salas de reuniones sería inspirador. Sí, sería increíble presenciar de primera mano los esfuerzos que se están realizando para afrontar los desafíos globales. Creo que deberíamos planificar un viaje a Nueva York e incluir una visita a la ONU en nuestro itinerario. Suena genial. Sería una experiencia significativa para ambos. Comencemos a planificar. No puedo esperar a explorar una institución tan influyente. Lección 27. Delicias de la comida callejera.
La deliciosa comida callejera es uno de los mejores momentos de viajar. Miria, ¿cuáles fueron tus favoritos? Probé muchos platos increíbles, pero los tacos picantes de un vendedor local realmente se robaron el espectáculo para mí. Suenan increíble. Los tacos callejeros son siempre imprescindibles. Los sabores pueden ser vibrantes y auténticos. Sí, y el ambiente al comerlos en la calle enriquece la experiencia, con todos los sonidos y olores que hay alrededor. Estoy de acuerdo. Hay algo especial en disfrutar de la comida en el bullicio de un mercado concurrido. Por supuesto, también me encantaron los puestos de fruta fresca, el mango con chile era una combinación deliciosa. ¡Wow! ¡Qué refrescante! Me encanta cuando los vendedores ambulantes ofrecen versiones originales de los sabores clásicos. Sí, es una excelente manera de explorar la cultura y la gastronomía de un lugar a través de su comida callejera. Propongámonos como objetivo probar tanta comida callejera como sea posible en nuestra próxima aventura de viaje. Lección 28. Contar hacia atrás. Me dirán que cuente hacia atrás desde 10, pero creo que solo diré 10, 9 y quizás me detendré allí. ¡Qué gracioso! Es curioso cómo contar hacia atrás se puede usar en diversas situaciones, como para calmar los nervios antes de una presentación. Exactamente. Puede ayudar a enfocar la mente y reducir la ansiedad, lo que la convierte en una técnica útil para muchas personas. Sí, he oído que también es un método excelente para conectar con el presente, sobre todo en momentos de estrés. Ya veo cómo funcionaría. Te obliga a concentrarte en cada número en lugar de dejar que tu mente divague. Por supuesto, recordemos usar esa técnica si alguna vez nos sentimos abrumados. Claro, es una herramienta sencilla pero eficaz que podemos tener a mano. Claro, creo que siempre es bueno tener estrategias para gestionar el estrés eficazmente. Sigamos explorando más técnicas como esta, solo pueden beneficiarnos a largo plazo. Lección 29. Entrenamiento en campos minados. La confianza es crucial, especialmente a la hora de entrenar a los angoleños para trabajar en los invasores campos minados y supervisar su trabajo. Por supuesto, es fundamental que se sientan seguros y apoyados mientras aprenden habilidades tan importantes. Sí, una capacitación adecuada no solo los protege, sino que también los capacita para contribuir positivamente a sus comunidades. Exactamente. La formación y la experiencia práctica son esenciales para generar confianza en entornos tan riesgosos. Y tener supervisores que tengan conocimientos y compasión hace una diferencia significativa en su experiencia de aprendizaje. Sí, un entorno de apoyo los anima a hacer preguntas y a buscar ayuda cuando la necesitan. Es inspirador ver cómo la confianza y la educación pueden ayudar a transformar vidas en situaciones difíciles. En efecto, juntos podemos ayudar a crear comunidades más seguras y un futuro más prometedor para las personas afectadas por las minas terrestres. Sigamos abogando por estas importantes iniciativas de capacitación y apoyemos a quienes trabajan sobre el terreno. Lección 30. Discusiones sobre pagos. De acuerdo, ¿qué tal el plan de pagos? Hablemos de un plazo de pago de 30 días que sea conveniente para ambas partes. Suena razonable. Un plazo de pago de 30 días puede brindar tiempo suficiente para el procesamiento y, al mismo tiempo, mantener un flujo de caja manejable. Exactamente.
Es importante asegurarse de que todos estén de acuerdo para evitar malentendidos más adelante. Sí, una comunicación clara sobre las condiciones de pago puede fortalecer nuestra relación de trabajo y generar confianza. Por supuesto, y tener todo documentado puede ayudar a proteger a ambas partes en caso de disputa. ¡Qué enfoque tan inteligente! Siempre es mejor tener las cosas por escrito para mayor claridad y transparencia. Ultimaremos estos detalles para poder avanzar con el proyecto sin retrasos. Sí, me aseguraré de redactar un acuerdo formal que detalle el cronograma de pagos y otros términos importantes. Perfecto. Una vez resuelto esto, podemos centrarnos en los aspectos más emocionantes del proyecto.